El Manchester City es el actual campeón de la UEFA Champions League y el día de hoy vamos a analizar cómo sucedió esto. El error Carvajal para Cristiano. ¡Golazo! Tremendo. Como en buenos y viejos tiempos. Acrobático, elástico, Cristiano Ronaldo. Tremendo gol de chilena, un acrobático. ¿Qué dice la gente de YouTube? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Esto es Pasa la Champions. En el primer contenido de este canal vamos a hablar sobre el campeón de la UEFA Champions League. Porque este equipo del Manchester City, reciente ganador de la UEFA Champions League, tiene varias cosas que decir en el panorama europeo. Es un equipo que ganó por primera vez su primera competición europea y planea armar una dinastía. O eso es la impresión que quieren dar desde el principio. Vamos a hablar sobre el Manchester City con nuestro compañero acá en Pasa la Champions, Mario González. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, José David? Por supuesto, vamos a analizar las claves del reciente campeón, a ver si puede tener la posibilidad de repetir, cosa que pocas personas, pocos grupos lo pueden llegar a hacer. La última vez fue el Real Madrid, que repitió en 3 ocasiones y bueno, no es fácil, y bastante que lo sabe Guardiola cuando trató desde el 2009 pasar al 2010, que perdió ante el Inter de Milán, que por cierto terminó siendo campeón en esa edición, y luego en el 2011 le gana al United para ser otra vez campeón. Así es, el primero de los méritos del Manchester City justamente es contar con un entrenador como Pep Guardiola, que recibiendo todos los recursos que recibió por, digamos, la directiva del Manchester City, de la cual todos sabemos de dónde proviene los recursos o la posibilidad que tiene el City de fichar a grandes jugadores, el tomar esos grandes jugadores, desarrollar un sistema que requirió años de perfección o de perfeccionamiento para lograr lo que se consiguió esta temporada pasada, cuando el Manchester City venció 1-0 al Inter de Milán en la final de la Champions League 22-23. No es muy sencillo. Más allá de la cantidad de millones de euros que invirtió el City para darle este equipo a Guardiola, faltaba era justamente integrarlos como un equipo que funcionara en todos los contextos. Porque una de las cosas por las que quedaba de ver el Manchester City en sus pasadas temporadas en la Champions League es justamente cuando se presentaba un contexto para que no estaba preparado el equipo, se caía. Y eso le pasó incontables veces, y eso es, Mario, algo que supo arreglar el Manchester City. Y la primera clave es justamente repasar las altas y bajas con las que se preparó el Manchester City para la temporada 22-23. Cualquier club de fútbol tiene muchas dificultades, muchos problemas, e incluso no logran dar con la tecla a pesar de tener el beneficio del dinero. Pero esta vez Guardiola sí dio en la tecla. Vamos a repasar lo que fueron las altas. Traen a Erling Braut Haaland del Dortmund por 60 millones, a Calvin Phillips, a Kanji, a Sergio Gómez, a el segundo arquero Ortega y a Julián Álvarez de River Plate. Por bajas se fue Raheem Sterling, Gabriel Jesús y Zinchenko al Arsenal. Sterling se fue al Chelsea. Pedro Porro se fue al Sporting. Cancelo se fue al Bayern en diciembre por un préstamo. Y Fernandinho se devolvió a Brasil al Atlético Paranaense. Bien, habiendo repasado todas esas altas y bajas del Manchester City, una de las cosas que quedan claras es que efectivamente el equipo mancuniano hizo una renovación en su plantel. Precisamente porque ya los Fernandinho, Sterling, Gabriel Jesús, que no necesariamente estaba viejo, pero sí, digamos, para el sistema que quería implantar Guardiola o para los planes que tenía, evidentemente vio más, digamos, viable tener a Julián Álvarez que a Gabriel Jesús. Pero entre otras cosas, las salidas en el Manchester City al principio de la temporada quizá para unos podría resultar complicadas de asumir, porque tengamos en cuenta que Zinchenko y Gabriel Jesús, tanto como Joao Cancelo después en diciembre, y Fernandinho también como ex capitán del Manchester City,
fueron importantes para el Manchester City durante los últimos 3 años, básicamente, o más, en el caso de Fernandinho. Entonces era interesante ver cómo el City se iba a adaptar con nuevos jugadores a las ausencias de jugadores tan importantes como los antes mencionados. Y en este caso se tradujo en que la plantilla quedaba de la siguiente forma: Ederson, Stefan Ortega y Scott Carson los porteros, Rúben Díaz, Nathan Ake, John Stones, Manuel Akanji y Aymeric Laporte como defensas centrales, los laterales izquierdos, Sergio Gómez y Benjamín Mendy, que no participó pues por problemas extra cancha, laterales derechos con Kyle Walker, Rico Lewis y Joao Cancelo, que durante la primera mitad de temporada se desenvolvió como lateral derecho y lateral izquierdo. En el mediocampo los pivotes eran Rodri Hernández y Calvin Phillips, y los mediocampistas ofensivos o los interiores o los mixtos eran Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Cole Palmer. En los extremos jugaban Phil Foden, Jack Grealish y Riyad Mahrez, y en la delantera Erling Braut Haaland y Julián Álvarez, que se movía en más zonas del campo aparte de la delantera. Dentro de la plantilla, las cosas más relevantes, Mario, que se dieron fueron el rendimiento inmediato de Erling Braut Haaland, que fue la inversión del verano para el Manchester City, el jugador que iba definitivamente a darle el salto, y así fue. El jugador que iba a ser la cara del Manchester City, de un equipo que, a pesar de ser liderado por un capitán como Kevin De Bruyne, le hacía falta ese toque en Europa para, trascender. ¿Y cuál era el toque, Mario? La definición. Sí, hay que constatar que Haaland hizo 12 goles en la Champions League. En la temporada hizo 52 de ellos. También fue ayudado por Kevin De Bruyne, obviamente, que tuvo 31 asistencias, y de estas 31, 7 las tuvo en la Champions. También tuvo a un socio como fue Julián Álvarez, que bastante lo ayudaba en las bandas cuando estaba muy fijado por centrales, porque el tema con Haaland es que es una arma de doble filo. Sí, te da potencia, te da rapidez, te baja balones, ayudas a Gundogan, a De Bruyne y a Silva, ayudándolos en las bandas una vez que recibes el balón aéreo. Pero cuando te dan un arma tan poderosa como Erling Braut Haaland, tienes que también saber cómo utilizarla, cómo sacarle provecho, y vaya que Guardiola le pudo sacar provecho a este noruego. Y otros jugadores a los que Guardiola también le sacó provecho fueron, por ejemplo, Riyad Mahrez, uno de los jugadores más importantes en la temporada pasada para el Manchester City. Este extremo consiguió en 47 partidos jugados 15 goles y 13 asistencias. Es decir, que participó directamente en 28 goles para el Manchester City en la temporada. En este caso también otro de los aportes más importantes, justamente hablamos, es Phil Foden. En 48 partidos en la temporada anotó 15 goles y repartió 8 asistencias. El desenvolvimiento de Foden o la importancia de Foden en el Manchester City radica en los movimientos sin balón y en la energía que le imprime por los costados o cuando juega en la zona o en el carril central, porque es un jugador para Guardiola que resulta ser un comodín. Otro de los importantes es Ilkay Gundogan. 51 partidos, 11 goles, 7 asistencias. Grealish, 50 partidos jugados, 5 goles, 11 asistencias. También pudiéramos hablar del portugués Bernardo Silva, que tuvo 55 partidos jugados, 7 goles y 8 asistencias, y estuvo, vamos a decir, el polivalente o el que nunca se cansaba, Rodrigo Hernández, que terminó siendo la figura de la final de la Champions cuando marcó en el segundo tiempo para así poderle dar la primera orejona a los Citizens. Increíblemente tuvo mayor cantidad de minutos, incluso por encima de Ederson, que es el portero titular de los Citizens. Vamos a repasar la fase de grupos del Manchester City y el contexto de la primera mitad de temporada. ¿Por qué les dijimos que la temporada del City se divide en dos? Porque en esta primera parte de la temporada el Manchester City jugaba con un 4-3-3 bien marcado. Cancelo lateral izquierdo, Kyle Walker por derecha, centrales Rúben Díaz y podía ser Nathan Ake, podía ser Laporte, podía ser Stones, podía ser Akanji, porque tienen mucha profundidad de plantilla sobre todo en la saga de centrales. Además de eso,
Otra de las cosas muy irrelevantes de la primera parte de la temporada del City fue la presencia de Rico Lewis, lateral derecho que puede jugar también de mediocampista central. Y fue el elemento que permitió a Guardiola rotar parcialmente y solamente al principio de la temporada a Rodri, debido a la lesión de Calvin Phillips y al hecho de que Guardiola no estaba plenamente convencido de las condiciones de Phillips y de la forma física en la que se encontraba. Llega entonces la fase de grupos. Jornada 1, City 4, Sevilla 0. Jornada 2, Manchester City 2, Borussia Dortmund 1. 6 puntos de 6 posibles. Jornada 3, 5-0, Manchester City le gana al Copenhagen. Cuarta jornada de la Champions, Copenhagen 0, Manchester City 0. Jornada 5, Borussia Dortmund 0, Manchester City 0. Y última jornada de la fase de grupos, Manchester City 3, Sevilla 1. Excelente paso en la fase de grupos de la Champions, y en la Liga habían reunido 17 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Y aún así, el Arsenal estaba liderando la Premier League con 50 puntos. Uno de los detalles más importantes, porque allí es donde Guardiola empieza a darle una vuelta al equipo, Mario. Y una de las cosas, el punto de inflexión ocurrió en febrero, cuando ya el City estaba jugando sin Joao Cancelo en el lateral izquierdo. El cambio más significativo que sufrió este City fue la importancia que cobró John Stones, que pasó de ser central a ser mediocampista mixto. Walker subió su posición, quedarse en el medio campo y darle un poco más de profundidad. Y Julián por fin fue tomado en cuenta para hacer una ayuda a Haaland de poder fijar un poco más los laterales, darle un poco más de movilidad al noruego, y así que este pudiera ser mucho más letal de lo que ya lo era. Así es. Entonces, ¿qué sucedió con el Manchester City tras la salida de Cancelo? Hubo un cambio táctico importantísimo. Pasaron del 4-3-3 al el nombrado en Inglaterra como 3-box-3 o 3 caja 3. El posicionamiento de los jugadores dentro de la cancha consistía en 3 centrales, 2 pivotes, 2 mediapuntas, 2 extremos y un delantero centro. En este caso, como bien explicaba Mario, Stones pasó a ser ese jugador que iba al medio junto con Rodri. En la alineación salía Stones como lateral derecho, pero cuando el City tenía la pelota, Stones ocupaba la zona central al lado de Rodri. Quedaban 3 centrales que mayormente eran Rúben Díaz, eran Manuel Akanji y Nathan Ake. Y luego en la zona de media punta se movían Kevin De Bruyne y también Ilkay Gundogan. Por los extremos, los antes mencionados, Grealish, Mahrez o Foden. Y en la delantera, Haaland o Julián Álvarez. A veces Julián Álvarez también jugaba por los costados. ¿Qué es lo que le daba al City el hacer este cambio? Básicamente le daba superioridad numérica en el mediocampo contra equipos que jugaran con un 4-3-3. Le daba superioridad numérica en la defensa, porque los equipos que atacaban con 3 tenían igualdad de condiciones, eran 3 centrales contra 3 atacantes, sumando también a los 2 mediocampistas o los 2 jugadores que iban en el centro como Rodri y Stones, que apoyaban también, así que se formaba perfectamente una línea de 5. Además de eso, este mismo sistema le permitía defenderse todavía mejor contra equipos que jugaban con 2 delanteros o con 1, porque eran 3 centrales contra 2 delanteros o 3 centrales contra 1 delantero. También hay que destacar la labor defensiva, vamos a decirlo así, que tenían tanto Grealish como Mahrez o Bernardo Silva. ¿Por qué digo labores defensivas? Un extremo tiene 2 formas de defender: o se repliega y trata de cubrir la banda, o temporiza cada vez que tiene el balón y lo mantiene en su posición, o hace rotar este balón y así saca de juego o saca de concentración a los laterales, haciendo que estos sean mucho más vulnerables. En los octavos de final de la UEFA Champions League, el Manchester City se enfrentó contra el Leipzig. El primer encuentro terminó igualado a un gol, con goles de Joshua Gvardiol en el Leipzig y gol de Riyad Mahrez en el Manchester City. Este momento de la temporada para el City estamos aprendiendo este nuevo sistema, estamos apenas integrándonos a esta nueva forma de jugar. Y eso
rápidamente se vio superado cuando en la vuelta de los octavos el Manchester City vapuleó al Leipzig 7-0 con 5 anotaciones de Erling Braut Haaland, un gol de Ilkay Gundogan y un gol de Kevin De Bruyne. Luego en los cuartos de final le tocó un desafío muy importante que era el que habíamos adelantado hace rato, el Bayern Múnich. El Bayern Múnich en el partido de ida cayó estrepitosamente por 3 goles contra el City, goles de Rodri, Bernardo Silva y Haaland nuevamente, con una actuación pues muy complicada para Dayot Upamecano, el central del Bayern Múnich, que quedó bastante expuesto. En la vuelta las cosas se igualaron un poco más porque el Bayern tenía la necesidad de ir a buscar un resultado, pero no le bastó ese intento porque en el minuto 57 el City anotó el primer gol, iba ganando 1-0 y solamente Joshua Kimmich al 83 pudo convertir de penal para darle un poco más de dignidad a esa eliminación del Bayern. Luego en las semifinales le tocó jugar contra el Real Madrid. En el partido de ida fue bastante igualado, el City estaba midiendo al Madrid y entendiendo que estaba jugando de ida o en la ida en el Santiago Bernabéu, una cancha que se le había hecho muy complicada. Salió el partido 1-1 con goles de Vinicius y de Kevin De Bruyne, y en la vuelta el Manchester City venció por 4 goles en una goleada estrepitosa al Real Madrid, con anotaciones Mario de Bernardo Silva por duplicado, como bien mencionabas, Manuel Akanji y Julián Álvarez. Luego de haber derrotado 2 veces a los teutones, empezando con el Leipzig y luego con el Bayern, se enfrenta al coco de toda la Champions, que es el Real Madrid, a esa camiseta, a su estadio, a su historia, a su himno. Son muchas cosas especiales que tiene este equipo en la competición que no puedes tomarlas muy a la ligera. Y eso fue lo que hizo Guardiola. El Manchester City, una de las cosas que mejoró en relación a temporadas pasadas fue su capacidad de responder golpes. Golpe número 1, empate contra el Leipzig, lo respondió fantásticamente. Luego el golpe número 2, el empate contra el Real Madrid en el Bernabéu y recibirlo en casa, pero sabiendo que justamente en tu casa el Madrid era capaz de eliminarte. Y al Manchester City se le habían puesto en situaciones de máxima presión en temporadas anteriores y no supo responder. Fue eliminado por el Tottenham en cuartos de final, aquella temporada de 2019 cuando el Tottenham llegó a la final contra el Liverpool. Fue derrotado por el Chelsea en la final de la UEFA Champions League 2021, donde el Chelsea justamente levantó su segunda orejona. Y esos fueron golpes, aparte de los anteriores, en el inicio de todo este proceso de Manchester City millonario, donde caía en grupos, caía en octavos contra el Barça, caía en cuartos, caía contra el Madrid en semifinales con Pellegrini. Muchos golpes se tuvo que dar el Manchester City para que en algún momento el proceso que habían iniciado por allá en 2008 diera frutos toda esta cantidad de años después. Y el City lo supo hacer porque por fin aprendió a responder los golpes. Ese aprendizaje le vino bien al Manchester City para encarar el partido que definiría la temporada. El partido contra el Inter de Milán en la final de la UEFA Champions League, donde salieron victoriosos después de enfrentarse con otro desafío mucho más grande de lo que ellos pensaban. Porque el Inter planteó un partido defensivamente sólido, hecho a la medida contra un equipo como el Manchester City. Se replegaban muy bien, contragolpeaban muy bien, y aunque Romelu Lukaku no pudo aprovechar 2 oportunidades que le hubiesen dado al Inter la delantera en el partido, plantaron cara al Manchester City dignamente, un equipo que se veía desde el principio muy superior y que terminó demostrándolo cuando Rodri en la mitad del partido anotaría el único gol que le dio su primera UEFA Champions League al Manchester City. Esta temporada lo consiguieron y fue gracias a una de las figuras de las que antes habíamos hablado. Es el momento de Erling Braut Haaland y de su influencia en el Manchester City. Una de las cosas que tiene Haaland es el ataque aéreo, utilizar también lo que es su potencia cada vez que hay un contragolpe o cuando lanzan un centro de cualquiera de los dos bandos. Él la baja y trata de buscar, en este caso, en esta temporada, buscaba más que todo a Ilkay Gundogan, a Mahrez o en su defecto buscaba a Silva, como para tratar de desahuciar un poco la carga y así poder armar un nuevo ataque o una nueva oportunidad de ataque.
Una de las cosas más interesantes que aportó Haaland en este Manchester City fue justamente esa actitud que le hacía falta en momentos de presión. Una actitud con la que contaba Sergio El Kun Agüero cuando estaba liderando al Manchester City, pero que no se pudo traducir en el resto de sus compañeros. Y esta temporada fue crucial porque es un equipo ya maduro, porque muchos de los jugadores que ganaron la Champions esta temporada pasada habían perdido contra el Chelsea, se habían dado resbalón muy feo contra el Real Madrid en la temporada antepasada, y era el momento de demostrar que aquellas eliminaciones dolorosas y aquellas derrotas no habían sido en vano. 53 goles en 52 partidos para el noruego, aparte de goles, asistencias, aparte de eso, presencia en el área, que era una de las cosas que al Manchester City le hacía falta y con urgencia. Porque en temporadas pasadas el City buscaba personas o jugadores en el área y no conseguía nada. Había momentos de desesperación del Manchester City donde habían centros que nadie entendía dónde iban porque no había un 9, no había alguien que rematara. Y por fin, con la presencia de Haaland, el City liberó sus cargas. De hecho, el Manchester City hasta simplificó su juego, porque antes debía buscar la segunda jugada para que los elementos como Gundogan, como Kevin De Bruyne, como Foden, Mahrez hicieran aparición en una segunda jugada y remataran. Ahora no, porque el City la primera opción siempre se la podía dar a Haaland. Y si Haaland fallaba, llegaban todos esos diablos de los que estamos hablando que en segunda línea siempre iban a complicar. Y la otra clave que tuvo este City era que cuando cambiabas a Haaland, lo ponías a Julián Álvarez, que te da un perfil completamente distinto. No es tan potente aéreo, pero sabe asociarse muy bien. Es mucho más rápido, tiene mejor pie y su labor asociativa hacía que el equipo de Guardiola tuviera un equipo completamente distinto a cuando jugaba Haaland a cuando jugaba con Julián. Habiendo tenido en cuenta todas estas claves, entendemos por qué el Manchester City fue justo campeón de la UEFA Champions League y entendemos por qué probablemente sea el máximo candidato para ganar la próxima. De esta manera, solamente quedaría hablar sobre la plantilla que le queda al Manchester City para la temporada que viene, pero si quieren escuchar eso, van a tener que esperar a nuestro análisis de la fase de grupos de la UEFA Champions League, que llegará en varios videos durante los próximos días. Así que les invitamos a estar atentos, denle like, suscríbanse y denle también a la campanita para que les llegue la notificación cuando analicemos cada uno de los grupos. Nosotros somos Pásala en la UEFA Champions League y nos despedimos. El error Carvajal para Cristiano. ¡Golazo!